Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal Ishmet, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Y donde quiera que usted se encuentre, que le llegue este mensaje de salvación, de redención humana, y que la paz del Cristo esté con todos hoy, mañana y siempre. Recordándoles que debemos estar aquí y ahora, autoobservándonos, porque ese es nuestro trabajo. El trabajo que nosotros, o el conocimiento que nosotros traemos todos los domingos, es para eso, para que usted, amable televidente, comience a conocerse a sí mismo, comience a mirarse a sí mismo, comience realmente a saber quién es usted, para qué está en este mundo y por qué. Entonces, nuestro tema de hoy será la influencia lunar, parte 2. Antes de iniciar, aquí está conmigo en este día de hoy el señor Ricky Adolfo Guzmán.
Entonces vamos a iniciar de inmediato con la frase del día, que es muy interesante, que también se trata de pues del contenido de nuestro programa. Si es tan amable, señor director. Ahí la tenemos. Una frase muy interesante y muy importante es: estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Es el arte más difícil. ¿Por qué el arte más difícil? Porque para conocerse a sí mismo tenemos que tener arte. Y el más difícil es mirarse a sí mismo, porque es muy fácil mirar a los demás y estudiar a los demás. Estudiar todo lo que está fuera de nosotros, eso es muy fácil. Pero estudiarse a sí mismo, eso es muy difícil. Reconocerse a sí mismo, eso es difícil. Pero allí tenemos otra imagen sobre nuestra parte social, que es la más importante. Aunque todas son importantes, pero allí tenemos lo que es: el hogar es el mejor gimnasio psicológico. Precisamente en la vida del hogar podemos autodescubrirnos. Allí tenemos un hogar. Y ese es el gimnasio que todos y todas tenemos a diario. Por eso es muy importante lo que es la influencia lunar en cada ser humano. El trío concepción, gestación y nacimiento. Ese es el trío maravilloso pues que le da vida a cualquier ser humano. Pero recordándoles que la primera célula que le da vida a ese bebé contiene 48 cromosomas. O sea, esto quiere decir que a nosotros nos gobiernan 48 leyes. Esto es muy interesante porque desde allí entonces es que comienza a formársele y creársele. Bueno, primero creársele y formársele lo que es la personalidad del niño. Entonces, allí es donde comienza a dársele lo que es ese tinte característico que debe tener la personalidad del niño. Pero como todos sabemos, esa personalidad, quienes están encargados de formar y de crear esa personalidad son los padres, son los maestros de escuela, son los adultos. De acuerdo a los ejemplos, recuerden que el niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. Entonces, ya si nosotros, por ejemplo, hoy en día, en estos hogares tan ultramodernos, que solamente, bueno, el adulterio es más común que la papa y la cebolla, como dice el venerable maestro Samael. Entonces, cuando los niños se levantan en este ambiente de pleitos, de adulterio, de prostitución, de pornografía, ¿qué personalidad podrá tener ese niño? ¿Qué personalidad le hemos formado? Una personalidad totalmente de dolor, de amargura. Que esa primera etapa que tiene el niño, eso nunca lo va a olvidar. Por eso es muy importante tener mucho cuidado cómo nosotros formamos la personalidad de ese niño. Y tenemos que, de hecho, formarle una personalidad alimentándola, pues, con música excelente, con buenos tratos, con amor, con ternura. Y de eso está encargado precisamente los padres. Los padres deben de tener la balanza de la justicia en sus manos. Esto quiere decir que el padre debe de tener severidad, pero también debe de tener sabiduría. Y también la madre debe de tener lo que es la ternura y el amor. Porque si esas dos columnas no se equilibran, entonces, ¿qué es lo que le vamos a insertar a esa personalidad del infante? Problemas, prostitución, y ahora con esta modernidad de los celulares, de la televisión,
del internet, ¿cómo, de qué manera? ¿Quién está formando la personalidad a esos niños? ¿Será la televisión? ¿Será WhatsApp? ¿Será el internet? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque el resultado de esto son los rebeldes sin causa, son los asesinos prematuros, lo que estamos viendo hoy en día, y eso está a cargo de los padres y maestros de nuestro país. O sea, debemos tener mucho, pero mucho cuidado con esto. Además, tenemos que hacer una gran diferencia, que si nosotros al nacer nos gobiernan 48 leyes, pero ¿qué sucede? El niño es bello y hermoso, pero a medida que él va creciendo, entonces va apareciendo aquello que se llama ego, porque al tener la personalidad ya formada, entonces comienza a expresarse lo que son los defectos psicológicos. Y ya no son 48 leyes las que gobiernan, sino que va sumando y va aumentando, como estamos hoy en día. Al tener el ego ya, al ser nosotros ya un vehículo de expresión del ego, ya no nos gobiernan 48 leyes, son 96 leyes, por esa segunda naturaleza que nosotros hemos alimentado de este niño, o nos han alimentado y luego nosotros continuamos alimentándola con los malos ejemplos, porque eso se queda marcado para toda la vida. Educa al niño para que después no tenga que llamarle la atención al adulto. Entonces, la diferencia que hay entre lo que es el ego y la esencia, que el ego ya es lo que aprendemos, los ejemplos de nuestros mayores, lo que nos enseñan en la escuela, en el liceo, en la universidad. Pero la esencia son aquellas virtudes natas. Por eso el equilibrio que debe de haber, debe de existir entre el hombre, entre el padre y la madre, para entonces poder tener ese equilibrio y que ese niño sea un niño desarrollado equilibradamente, desarrollándole equilibradamente su personalidad y su esencia, para que entonces sean hombres y mujeres geniales. Porque si nos dedicamos nada más a desarrollarle la personalidad, entonces será un bribón. Pero si dejamos a un lado la personalidad y lo educamos en la parte espiritual, entonces será un santo estúpido. O sea que para todo debemos tener un equilibrio. Lo más importante en esto es que nosotros nos conozcamos a sí mismos, para entonces poderle dar una buena educación a nuestros hijos. Tener en cuenta lo que es el pensamiento del niño, las emociones y las acciones del niño. Vamos a continuar con el señor Ricky aquí. Bien. Debemos saber que este programa, aparte de ser una enseñanza, una ciencia esotérica, es de índole educativo y de carácter formativo para la sociedad. Lo que queremos decir con esto es que los basamentos de este están orientados a la educación de la sociedad en sus diversos aspectos, tales como la formatividad a nivel de educación que debe tener, los valores, los principios y los deberes que le corresponden a cada quien, tanto en el hogar como en la sociedad, y el respeto que se debe expandir a todas las partes de la sociedad, porque ahora sabemos que el respeto y la responsabilidad están muy devaluados. Pero bien, orientados hacia el enfoque del niño, hacia la influencia lunar del niño, debemos saber que la luna ejerce una influencia muy determinada, muy objetiva en lo que es el niño, y esta se enfoca directamente al desarrollo gradual de las diversas facultades del niño, desde su nacimiento hasta
hasta que llega a los 7 años. No es que de los 7 años en adelante la influencia lunar cesa o deja de influenciar a la persona o al ser humano, sino que a este punto de ahí parte y continúa hacia hacia las demás influencias, pero la luna continúa influenciando en nosotros desde el nacimiento hasta toda la vida. Pero aquí en los primeros años, de los 0 hasta los 7 años, la luna lo que hace es organizar el metabolismo, la funcionalidad metabólica del niño para orientarlos aquí en el planeta, en el nuevo mundo que conoce. Porque como mencionamos en la semana pasada, el niño cuando está en el vientre tiene todo lo que necesita, está protegido, recibe una temperatura apropiada de la madre, que ésta le brinda porque ya puede regular su propia temperatura. Y también recibe los nutrientes, el oxígeno por medio de la sangre y los demás componentes que necesita, pero no es lo mismo cuando ya el niño está fuera del vientre de su madre, que ya está expuesto a nuevos cambios y a nuevas influencias. Entonces, aquí es que trabaja la influencia lunar, regulando su metabolismo para adaptarlo a la nueva realidad que éste presenta, o sea, la Tierra. Aquí lo ayuda gradualmente a manejar su forma de desarrollo, a manejar su psiquis interna y a ordenar su propia armonía con el ambiente. De esta forma se va desarrollando de una manera ordenada y gradual. Pero debemos saber que el niño recibe un sinnúmero de influencias tanto de la luna como del mismo hogar que lo rodea, que en este caso es del padre y de la madre. Y aquí podemos ver cómo en el hogar el niño, si es mal educado, en el sentido de que los padres no tienen una armonía precisa, una armonía buena, el niño se verá influenciado también por esa carga energética y comenzará a presentar ciertos comportamientos alterados de su propia naturaleza, o sea, de la naturaleza que le rodea. Entonces él absorbe todo lo que le rodea, porque debemos saber que el niño es como una esponja, que todo lo que le rodea lo absorbe, o sea, todo lo que oye, escucha, lo va tomando para sí. Entonces, es aquí que debemos saber ese detalle tan importante, que si no se educa el hogar, que es la base principal de toda sociedad, el niño desde su origen comenzará a tener problemas y luego, lo que decía la señora Araceli, van a existir esos bribones, esos rebeldes sin causa, que son parte fundamental del problema de la sociedad dominicana y del mundo ahora mismo. Entonces, también debemos saber que todos los alimentos que el niño debe ingerir deben ser apropiados para su desarrollo, deben ser nutritivos para su desarrollo. Aquí también debemos ver la importancia que tiene la lactancia, o sea, la leche de la madre para el niño. En este caso, aquí el niño recibe un sinnúmero de nutrientes, un sinnúmero de factores que lo van a inmunizar parcialmente de ciertos virus y ciertas enfermedades que hay en el ambiente, que las recibe de la madre, porque la madre ya la tiene consigo. Entonces, si no se le da esa leche, que muchas madres a veces tienen la potestad de negarla o no darle muy frecuentemente esa leche, el niño va a presentar problemas. Entonces se debe saber que el niño debe tener esa nutrición adecuada, tanto como son los ácidos fólicos, vitaminas y ciertos minerales esenciales. Pero continuaremos más adelante detallando ciertos aspectos de esta nutrición del niño, que estará en la parte de medicina, y paso aquí con la señora Araceli Duarte.
Nosotros debemos de entender y comprender que todo ser humano, cuando nace, nace con un 3% de conciencia despierta y con un 97% de conciencia dormida, o sea, egoica. Porque no es la primera vez que venimos a este planeta Tierra. Si nos preguntamos, ¿dónde estaba usted antes de nacer? Su alma, ¿dónde estaba? Porque el cuerpo físico a lo mejor tiene 20 años, 30, 50, 60. Pero no es la primera vez que a usted o que a nosotros nos han dado unas vacaciones para este planeta Tierra. Son muchas las veces repetitivas que tenemos viniendo a este planeta Tierra. Entonces, cuando el niño tiene entre los 3 y 4 años, esa conciencia va creciendo en él, crece muy mínimo, pero crece. Pero luego que termina ya de crear su personalidad, si no se hace un trabajo espiritual, como es el trabajo que tienen que hacer los padres con esos niños, entonces el niño lo que hace es alimentar la parte egoica, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela, eso es lo que nos enseñan en el hogar, a ser egoístas, no nos enseñan a compartir, no nos enseñan ni siquiera a pensar, sino que los demás piensan por el niño. Y los enseñan a ser egoístas desde que nacen, esto es mío. Entonces ya por allí comenzamos a maleducar a nuestros hijos. Y ya cuando ellos son grandes, entonces alimentan y dependiendo, como ya les dije, hay hombres, hay padres, falta de información, que no tienen ningún tipo de cultura, y si es un varón, entonces dice, déjame enseñarlo a ser un hombre, y lo primero que le ponen es pornografía. Y las mismas madres le dicen, pueden tener 2 y 3 novias, desde pequeñito. Usted ve que los niños dicen, yo tengo 2 novias, y eso es una risa, eso es algo grande. Entonces, nosotros debemos ser más inteligentes. Debemos, para eso es este programa, para que usted comience a tener conciencia de lo que hace y que se tiene con los infantes. Es maravilloso entender y comprender de la lucha, pues, para salvar a los niños de la explotación de los mayores. Es maravilloso también que, por ejemplo, nosotros estamos viendo, ok, tanda extendida, pero esa tanda extendida que hay hoy en día, en lo que es la escolaridad, creo que ahí lo que estamos haciendo es estresar más al niño. Realmente es injusto que esta protección a los infantes se extienda nada más a lo que es la escolaridad. ¿Por qué no se extiende a toda la infancia? Todo país que se considere realmente democrático debe de establecer, fundar lo que es el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Porque ¿cuál es el futuro de nuestra patria? ¿Cuál es el porvenir de nuestra patria? No son los niños. Y si esos niños entonces los abandonamos, ¿cuál será el porvenir de nuestra patria? ¿Y qué patria tienen entonces los niños desamparados? Los niños que sufren de frío, que andan en las calles vagando, pidiendo limosna para poder comer, sufriendo el hambre, el frío. ¿Se puede decir que esos niños tienen patria? Pero entonces el pueblo le confiere el poder al Estado. Y el Estado debe y tiene el deber de proteger dignamente a todos estos niños abandonados. Para eso se eligió. Y estos niños son del Estado. Estos niños no pertenecen a otra patria, sino que donde ellos nacieron. Entonces es injusto que se proteja solamente al que está en la escuela. Entonces este instituto, esta institución nacional de protección a la infancia debe de ser establecida en cada país de Latinoamérica, para así nosotros poder entonces proteger al niño vagabundo de la explotación de sus mayores. También estos lugares, hogares
colectivos deben de ser creados con maternidad, con servicio médico en general, para que aquellas madres, por tales o cuales motivos, no pueden criar a sus niños, entonces puedan dar a luz en esa maternidad y puedan también entonces dejarlos allí para que esos niños sean levantados con honor, con belleza, con amor. Y esa institución entonces debe ser poderosa, porque entonces ya esos niños abandonados ya no serían niños huérfanos, serían niños hijos de la patria. El Estado debe de hacer todo lo posible y aquellas personas de buen corazón de establecer esa institución de protección a la infancia. Entonces, pero debe ser la más poderosa, la que debe de tener más millones, en vez de estar gastando tantos millones en guerras, en tantas cosas que no son necesarias. Entonces vamos a prever el futuro de nuestra patria y que esos niños sean atendidos, pero que de verdad, de corazón, que sean atendidos de verdad, no sea una mentirita, no sea como dijo Simón Bolívar, que solamente esté escrito en papeles, no, que sea hechos reales. Entonces, para que esos niños no estén sufriendo y el día de mañana, como apreciamos ahí en ese vídeo, entonces el niño que deja de estudiar, a lo mejor es un tremendo médico, un médico menos en nuestra patria, un ingeniero menos, un arquitecto menos, un poeta menos, un cantante menos, un educador menos, todo por egoísmo. Entonces nosotros debemos atender primero lo primero, que es la infancia, y que sea castigado todo padre abusivo, porque hay padres también y madres que utilizan los niños para poder comer, porque no tienen un sueldo, no tienen un trabajo, no tienen dónde dormir, y de eso debiera encargarse el Estado. Pero al tener nosotros, la sociedad, la conciencia dormida, no reclamamos nuestros deberes. Entonces, si a mí me dan de comer, a mí no me importan los demás. Nuestros derechos, sí, cumplir con nuestros deberes y reclamar nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia dormida, no nos importa qué está pasando el vecino, que esos niños que están vagando en la calle, esos niños que mueren de hambre, de frío, ¿qué será el futuro de ellos el día de mañana? Pero asimismo, como ellos se educan y crecen, asimismo tienen una familia indigente, bueno para nada, porque no se les educó. No nos preocupamos por educar a esos niños. Vámonos al segmento político para ver qué nos dice la política. Allí tenemos lo que propone nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano de la República Dominicana. Debemos luchar por fundar el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Sería indispensable que en cada país del mundo se fundase sobre la faz de la tierra ciudades jardines con bellos hogares colectivos, y así los niños desamparados podrían tener un bello porvenir. Allí podrían ser orientados por hábiles psicólogos, y cada niño, después de un kinder alegre, pasaría a la escuela y luego se prepararía para ocupar su puesto en la vida de acuerdo con sus disposiciones innatas. Y con el apoyo económico del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el niño huérfano y desamparado no necesita asilo para perros, necesita ser atendido con todo lujo de detalles. Eso es lo que propone nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, que se haga urgente, que sea la institución más poderosa para así poder atender y darle todas las facilidades a nuestros niños. Pasamos a nuestra Constitución Dominicana, la cual dice, la Constitución Dominicana dice en el artículo 56, si es tan amable, señor director, ok,
Dice, protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado hará primar el interés superior del niño, niñas y adolescentes. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y a las leyes en consecuencia. Primero, se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. Aquí está muy especificado todo cuanto tiene que cumplir la Constitución Dominicana, y me supongo que todos los países tendrán una Constitución hermosa como esta Constitución, pero entonces tenemos que irnos a los hechos. Realmente, si es verdad que nosotros nos regimos por la Constitución, entonces no debieran existir realmente niños abandonados en las calles, y tampoco debiera existir lo que es el abuso sexual, que muchos niños son abusados sexualmente, y hemos visto, cosa que todo no se dice, pero que hemos visto cómo personas, padres de familia, muchos padres degenerados sexualmente, han tomado a sus hijos para hacer películas pornográficas y luego venderlas al exterior. Eso es un abuso, entonces eso debe ser castigado, pero con todo el peso de la ley, aquel que abuse de un niño. Pero hemos visto también muchas veces que abusan de los niños y se denuncian, se hacen estas denuncias y hacen caso omiso, como que si fue un animalito que violaron. Entonces nosotros, es más, mucha gente cuida más a los animalitos que a los niños. Entonces eso es un abuso, o sea, para eso, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una parte de la sociedad muy falta de educación, inculta totalmente, pero todo esto también tenemos que agradecérselo a la parte espiritual o aquellas instituciones que se encargan de educar a la sociedad espiritualmente. Pero como hay un libre albedrío, entonces las personas se toman ese libre albedrío y dicen, no, este es mi hijo y hago con él lo que yo quiera. Pero eso no es así, porque ese niño hoy es tu hijo, pero mañana será padre y madre también. Entonces ahí donde el Estado tiene que meter su mano y proteger a esos niños y no dejar que se tomen la ley por sus manos, porque es un abuso dejar al niño sin educación, pero más abuso es abusar de él sexualmente, moralmente, mentalmente, psicológicamente. Entonces todas esas cosas deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Usted no se manda que ese hijo sea suyo, usted no puede maltratarlo, usted no puede levantar a su hijo, educarlo a palo, a golpe, a maltratos verbales. No, porque ese niño es el porvenir de nuestro país, donde quiera que se encuentre, de ese país. Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Qué usted tiene por agregar, señor Rick? No, que aparte de todo eso, el niño, como se dijo en la parte anterior, comienza a grabar y a absorber todo eso, y como ya viene como vio el ejemplo de sus padres y de su alrededor, en el futuro va a expresar eso mismo, y en consecuencia trae una sociedad mucho más degenerada, y cada vez, mientras más van pasando los años, más se degenera y más se degenera, porque el ejemplo del padre, al no ser bueno,
el hijo lo toma y repite lo mismo, o sea, se repite la historia, pero se va degenerando y degenerando un poco más hasta que llega un punto que podemos ver como estamos ahora, por ejemplo, que ahora muy poco se respetan los valores y los principios de las personas. Ya ahora da lo mismo robar o decirle cualquier cosa a una persona en la calle, donde sea, un niño cualquiera te responde de una manera increíble ahora mismo por la educación que tiene, y eso es consecuencia de la educación de los padres, porque los padres no han puesto pie, no han hecho énfasis en esa educación. Y ahí mismo viene la parte del ego, lo que siempre se menciona, que el ego manipula la pobre máquina humana y lo hace caer y caer de nuevo, y lo somete a esa mecánica y a esa degeneración que vemos hoy día. Y aquí se mantiene ese círculo vicioso de degeneración, y las personas se continúan influenciando y dañando, y la sociedad se continúa dañando, pero también es parte fundamental el trabajo del gobierno y de la sociedad. El gobierno, como una directiva, que es la que dirige la parte social en lo que son los enfoques institucionales con relación a la formación de la sociedad de una manera adecuada. Aquí podemos ver que el gobierno no hace en su totalidad lo que debe de hacer para formar a la sociedad y que se expanda una educación buena, precisa, sustancial para todas las personas. Simplemente cree que con poner una tanda extendida, una tanda que dura hasta las 4 de la tarde más o menos, ya con eso se tendrá una posible solución de la educación. Pero la educación no es solo matemática, no es solo lengua española, no es solo historia. La educación debe surgir como surgió antes, desde lo espiritual, porque todo surge desde ahí, desde lo espiritual, desde la parte religiosa del ser humano, desde la parte de los valores del ser humano. Entonces, cuando se forman los valores, cuando se forman los principios, primero, cuando el ser humano forma dentro de sí los principios y los valores, entonces la educación que viene después de ahí ya es fácil, porque se tiene una disciplina interior, una disciplina que forma al niño, forma a la sociedad de una manera adecuada. Una pregunta, señor. Sí. Aquí mismo en el auditorio, los padres y las madres, si no tienen la formación de la niñez o antes de ellos nacer, no podrán ellos tampoco educar a sus hijos. Y tenemos un gobierno, un sistema que tiene una ley ahí, pero que no son indolentes, no la aplican porque la burocracia representativa que tenemos, la corrupción que existe, el presupuesto que hay para eso nunca alcanza. Entonces nosotros tenemos que analizar esa parte. Entonces hay un problema de fondo estructural que nosotros, para formar una familia, primero debemos prepararnos primero desde el vientre de la madre, desde antes de los amores. Es importante entonces que vamos a decir, esta es una pregunta que está haciendo un interrogante, que llegamos a lo que le llama la ley de entropía. Esa es la razón por la cual nosotros los gnósticos hacemos mucho énfasis en que al niño se debe educar, porque ese niño, si usted educa al niño bien educado, o sea, le da los principios espirituales, tanto como de personalidad, de educación, desde el vientre, bueno, entonces ese niño el día de mañana será un buen padre, una buena madre. Pero ¿de qué manera puede ser un niño hoy en día, en la forma que se está educando, se educa dentro del adulterio, que el niño ve todos aquellos dramas de adulterio, de prostitución? ¿Qué el niño puede absorber allí? Eso es lo que se le está dando. Entonces el día de mañana él va a hacer lo mismo. Si vio que su padre adulteró con otra mujer y es varón, él va a adulterar. Pero si ve que su madre... Desde el vientre del niño, ya cuando está gestado, esa influencia psíquica... por lo tanto, ¿por qué se dice que la madre, desde que queda embarazada,
debe de tener armonía, debe de ver cuadros lindos, debe de ser atendida con flores, debe de tener un hogar bello y no debe de, vamos a decir, gestar su hijo entre problemas, adulterios, sufrimiento. O sea, todo esto lo hemos hablado siempre, lo hemos dicho, que desde allí, desde el vientre, es que se inicia la educación del bebé. Pero tenemos muchos espejos, porque nosotros es como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y vuelve otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego vuelven otra vez los mismos días. Así somos nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos los espejos de nuestro Padre. Por eso es que conocerse a sí mismo es el arte más difícil. Pero tenemos el espejo de papá, de mamá, del vecino, de nuestro compañero, que ocurre lo mismo. Llegan a la vejez y no hicieron nada. Porque no es solamente darle un título a un niño, sino se le inculca los principios espirituales, los valores. No se está haciendo nada, se está educando un bribón intelectual. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la personalidad y la esencia, lo que se llama la parte divina del ser humano. Allí es donde está lo que es la educación del ser humano. Pero para eso, como hoy en día estamos tan mal educados, entonces tenemos que comenzar a reeducar los adultos. Para que esos jovencitos, que como vamos a ir avanzando de etapa en etapa, pero por ahora estamos en la primera etapa, que es la influencia lunar, que está desde el primer año hasta los 7, entonces en esta etapa tenemos que preocuparnos, pero para eso está el Estado, para eso hay muchas instituciones que colaboran con lo mismo. Entonces debemos de aprovecharlas, pero también debemos de hacer conciencia cuando nosotros vemos abusos a los infantes, sean nuestros hijos o no, tiene que dolernos, porque ese es el porvenir de nuestra patria. Entonces vamos a mirarnos en esos espejos. ¿Cuál es el patrón a seguir para nosotros poder alimentar a nuestros niños? Pero hoy en día la televisión, el celular, el WhatsApp, más que todo, que es el demonio más grande que hay. Dice un amigo mío, ese es el anticristo. Ese ya nos ha quitado todo el tiempo para nosotros poder atender a nuestra familia. Ya las esposas de hoy en día ya no salen a recibir a sus esposos porque están ocupadas viendo la novela o chateando con su amigo o su amiga. Ya el esposo no puede comentar nada, absolutamente nada con su esposa, porque ella no tiene tiempo. Los niños ya no comen en familia, porque no hay tiempo, y si se sientan en una mesa no hay diálogo tampoco, porque todo el mundo está ocupado, y le han enseñado desde que nacen también al niño, toma un celular, una laptop o una tablet, cualquier cosa, pero algo tiene que tener el niño, o el televisor encendido desde que se levanta. Entonces, ¿qué es lo que está copiando el niño? ¿Qué está absorbiendo? ¿Cuál es la educación que le estamos dando? ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué alimento le estamos dando a la mente de ese bebé? ¿Qué alimento emocional le estamos dando? El niño va a accionar de acuerdo a lo que él está viendo, de acuerdo a sus ejemplos, a la educación barata que le está dando su padre. Entonces, si usted tiene una música clásica, si usted administra bien su tiempo, si usted le da el ejemplo a su hijo o a su hija, que llegó su esposo, salió, lo atendió, dialogaron como una familia. Hay un problema en la familia, todo el mundo se sentó a dialogar. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros creemos que en este mundo todo tiene que ser positivo. Las cosas negativas también tenemos que atenderlas. Usted ve, por si un niño, por ejemplo, tiene una enfermedad o tiene un defecto de ira, nosotros tenemos que sentarnos todos como familia. ¿Cómo vamos a resolver? ¿De qué manera le vamos a ayudar para que ese niño pueda trascender esa ira, ese egoísmo? Pero si somos los primeros egoístas y los primeros airosos, entonces, hijo de tigre sale pintado. Así mismo, también una parte muy importante del video dice que la alimentación que tiene que ver con
los compuestos externos, aparte de la leche materna, tales como las frutas y los vegetales, son complementarios. Lo dijo claro ahí, que son complementarios. Ese es un punto muy esencial, porque la leche es el principal nutriente que ayuda al desarrollo del niño, desde su nacimiento hasta los primeros, hasta el primer año. Después se le colocan los alimentos complementarios, pero continúa hasta los 2 y hasta los 3 años, pero mayormente hasta los 2 años y medio que se le imparte la leche, pero los demás alimentos ya vienen siendo complementarios, porque la leche en sí guarda todos los nutrientes que el niño necesita, como calcio, fósforo, antígenos y ciertas vitaminas esenciales que van directamente incluidos dentro de esta leche materna. Por eso se dice que la leche materna es insustituible. No hay nada que la pueda sustituir en este proceso de desarrollo. Y aquí es donde el niño toma los primeros antígenos, anticuerpos, para hacerle frente al ambiente que lo rodea, a esos virus y a esas enfermedades que influyen a él de todo el entorno. Pero hay un factor esencial que también dice que debe ser influenciado por el amor de la familia, por el ambiente que le rodea. Ahí podemos ver que el niño absorbe todas las influencias. Si hay pleitos, si hay guerras, si hay problemas en la casa, eso va a tomar él y eso va a reflejar. Pero si le dan amor y tranquilidad y paz, una buena música, como se mencionó, va a tener un mejor desarrollo y una mejor armonía. Y en el aspecto psicológico, en sus posteriores años, será mucho más armonioso y mucho más ordenado en todo su desarrollo. Con esto dejamos dicho que lo primero es lo espiritual. Qué lindo ese Padre Nuestro. Es la primera oración que debemos enseñarle a nuestros hijos, a perdonar para ser perdonados. Es muy lindo y le dejo ese mensaje ahí para que cada uno y cada una tome conciencia de este mensaje tan importante como es conocerse a sí mismo para que pueda educar a sus hijos mejor. Muchísimas gracias por esa participación y por ese contacto que tienen con nosotros todos los domingos. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, esperando que hayan captado algo de este bello conocimiento. Nos vamos a comercial.